Exateos, ¿qué les hizo cambiar de opinión? Crecí en un hogar religioso y, como la mayoría de los adolescentes, me rebelé contra la religión. Parecía que mis padres siempre usarían la religión como justificación para obligarme a hacer lo que ellos querían que hiciera. Cuanto más me educaba, más ridícula me parecía la religión. Una vez estuve en una situación aterradora y fue entonces cuando me di cuenta de que cada vez que estaba asustado o preocupado, estaba hablando con un tipo invisible en el piso de arriba. Empecé a darme cuenta de que no era tan feliz como podría serlo y la religión y el regreso a Dios me lo dieron. Todavía odio la forma en que la gente usa la religión para su propio juego, pero me doy cuenta de que creer en algo más puede ser útil y darte tranquilidad, etc. Creo que la religión puede ser algo bueno, si estás dispuesto a vivir. Y dejar vivir y respetar a las personas y sus creencias. No lo uso para tomar todas mis decisiones y no fuerzo mis puntos de vista a los demás. No impongo mis perspectivas en los demás. Es quizás una de las normas más esenciales para que cada persona, sin importar sus creencias, pueda convivir en armonía. La frustración me acompaña a menudo al observar cómo muchos piensan que los que no comparten sus ideas son inferiores. Es triste la realidad en la que estamos inmersos. Quick word from my sponsor. So you've always wanted to make money online, but you're tired from expensive courses and unprofessional business gurus? Then the Wi-Fi Business Builder, which has already been featured on business giants like Forbes, is the right thing for you. With a lifetime price of only €50, you will get access to 20 different legit business models for you to learn, understand, and implement. The technique you're learning isn't for you? No problem, because you can just switch to a different one without having to pay extra. Additionally, they offer a 14-day money-back guarantee for you to safely try it out. Click the link in the description to convince yourself and start your journey now. Now, back to the video. Lea Mere Christianity DCS. Luisi descubrió que la fe en el mundo moderno de la ciencia y la filosofía es una visión del mundo perfectamente razonable y personalmente beneficiosa. Mi vida y mis relaciones con otras personas han mejorado drásticamente desde que me convertí en seguidor de Cristo. Vaya, mi experiencia al leer ese libro fue completamente diferente cuando seguía la fe. Recuerdo que me sentí bastante decepcionado con su contenido. No es exactamente lo que estás preguntando, pero cambié de ateo a agnóstico después de tomar cursos de teología de golpe. Simplemente me parece una tontería descartar algo. Ciertamente no creo que exista un Dios que desempeñe algún papel activo en el universo, pero es concebible para mí que pueda haber un Dios que lo haya creado. El hecho de que sepamos que el universo tiene un punto de partida es lo que me atrapa. ¿Qué quiere decir que no somos como los personajes de los Sims? Sabemos cuándo comienza nuestro juego, pero no sabemos quién es el creador del juego, ni siquiera si estamos en un juego. No digo que lo crea, pero a menos que encuentre pruebas de que no es así, no descartaré nada. No es exactamente lo que pedías, pero me pasó algo similar. Antes era muy cerrado en mis creencias, pero algunos cursos me hicieron cuestionar varias cosas. No digo que creo en un Dios que interviene en todo, pero la idea de un creador no me parece loca. La existencia del universo y su inicio me hace pensar en posibilidades. A veces, me da la impresión de que somos personajes en un juego del que no sabemos mucho. Crecí en un hogar secular / ateo, así que nunca tuve la experiencia espiritual cuando era niño. Después de graduarme de la escuela secundaria, poco a poco me hundí en el pozo de la adicción. Fueron unos años horribles para mí que finalmente terminaron conmigo yendo a la cárcel durante 6 meses. Después de eso entré en rehabilitación y poco a poco recompuse mi vida. Una de las cosas que enfatizaron fue encontrar un poder superior que te ayude a superar la adicción. Luego conocí a mi pareja actual, que es católica devota, y me convenció de ir a la iglesia con ella. Algo me atrajo y he estado en ello desde entonces. No sé si tiene correlación, pero finalmente estoy empezando a estar en paz con mi adicción. Como persona que no profesa ninguna creencia religiosa, deseo lo mejor para ti, amigo. Que disfrutes de la vida al máximo y que tengas anécdotas emocionantes que compartir con las futuras generaciones. Sigue adelante. Carita sonriendo. Hasta diciembre era ateo. Mi amigo falleció el día 20 y desde entonces me siento cada día menos ateo. Todavía no estoy seguro en qué creo, pero creo en algo porque puedo sentir la presencia de mi amigo todos los días y creo que a menudo recibo señales de él. La religión puede tener un papel importante durante momentos de pérdida. Sin embargo, si se está enfrentando a dificultades para sobrellevar la situación, podría ser útil considerar la opción de hablar con un profesional especializado en apoyo emocional o en el proceso de duelo. Buscar ayuda puede proporcionar herramientas y nuevas perspectivas para afrontar el dolor de una manera más saludable.
estudiando biología aquí. Realmente hubo dos efectos que causaron mi conversión. El primero, estar rodeado de personas que llevan el Espíritu Santo, para un argumento secular digamos simplemente personas que cavan a Jesús, y eso me atrajo hacia el cristianismo. Luego en mis estudios aprendí cuán increíblemente compleja y perfecta la célula me hizo dudar de que fuera algo más que la creación de un poder superior. Si se acepta la teoría de la evolución, lo cual es fundamental para quienes estudian biología, es necesario reconocer que las bacterias dieron origen a todas las formas de vida que conocemos. ¿No es eso una indicación de lo que puede lograrse únicamente a través de los simples impulsores de la naturaleza? Solía ser un ateo de línea relativamente dura en la escuela, la típica actitud adolescente de tengo razón y todos los demás apestan. A medida que crecí, perdí un poco de tiempo discutiendo por qué soy ateo, y me convertí en algo en lo que pensaba cada vez menos. Básicamente dejé de preocuparme porque el fe me clasificaba, la vida estaba demasiado ocupada para pensar en esas cosas. Al final del día, llegué al punto en que ya no era tan ateo y tenía más tiempo para escuchar lo que otros tenían que decir y cuestionar lo que yo creía. Básicamente, me di cuenta de que si un Dios creó el universo o si el universo simplemente surgió de forma natural, era mucho más grande que nosotros y nosotros, como pueblo, realmente no tenemos el derecho de decir lo que sucedió al principio, porque no lo sabemos. Y probablemente nunca lo hará. Entonces adopté un enfoque más agnóstico, con la mente abierta a las ideas de todos y viviendo la vida lo mejor que puedo. Dios o no, las posibilidades de que esté aquí son muy pequeñas, lo que hace que la vida sea un regalo, no algo que desperdiciar discutiendo con amigos sobre quién es mejor Dios, jaja. A veces, la vida trae nuevas perspectivas. Recuerdo a un amigo que solía ser muy cerrado sobre sus creencias. Con el tiempo, se dio cuenta de que discutir sobre fe era inútil. Empezó a escuchar a los demás y a cuestionar sus propias ideas. Al final, adoptó una postura más abierta al escuchar diferentes puntos de vista. Se dio cuenta de que vivir y disfrutar es lo que realmente importa, sin importar creencias. No soy exactamente un creyente en una deidad superior, pero la vida, el universo y todo lo demás a veces parecen demasiado bien pensados y perfectos para que todo sea solo una coincidencia que comenzó con el estallido de un petardo. Soy un tipo bastante científico, pero no puedo descartar que haya algo más. Tal vez solo quiero que sea también una posibilidad. A veces pienso en esto. Un amigo mío, también muy escéptico, empezó a estudiar cosas sobre el universo. Un día me dijo que siente que hay algo más grande detrás de todo. No es creyente, pero algo en su interior le dice que no todo es casualidad. Me hizo reflexionar. Tal vez todos, de alguna manera, buscamos respuestas a lo que no entendemos. Es curioso. Estoy en una relación seria con un hombre judío. Lo que me inspiró fue ver la tradición que inspiró su religión y cómo unió a su familia. Decidí que quería tradición en mi futura familia y decidí probarla. Siempre pensé que la religión era ilógica. Ahora me doy cuenta de lo reconfortante que puede ser estar con las personas adecuadas. Es interesante cómo a veces la vida te lleva a lugares inesperados. Siempre creí que la religión no tenía sentido, pero al ver la unión que crea en la familia de mi pareja, me di cuenta de su valor. Al final, lo que importa son las conexiones que formamos. Quiero llevar esa tradición a mi futura familia. A veces, lo que creías no tiene sentido, se transforma en algo significativo. Para mí fueron una serie de experiencias, diferentes enfrentamientos conmigo mismo respecto al ateísmo y el nombre cáustico que algunos le habían puesto. Decidí que, en lugar de confiar en las respuestas de otras personas y en la falta similar de ellas, encontraría las mías propias. Me interesé por el Zen y ya no me identifico como ateo. En realidad, hubo un tiempo en que también dudaba de muchas cosas. Recuerdo que pasé por una etapa de cuestionar todo, incluso mis creencias. Buscaba respuestas en diferentes filosofías. Al final, como tú, empecé a explorar el budismo y el zen. Me ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva. A veces, dejar de lado las etiquetas trae más paz. En realidad, esto suena a budismo, sinceramente. Practicar el budismo implica mucho más que apreciarlo todo. En realidad, también suena a ciertas ramas del hinduismo. Creo que es la tradición upanisadic, podría ser el Rig Vedas, que existe una fuerte creencia en Brahman. Brahman es literalmente todo, y todo es Brahman. La idea es que los humanos ni siquiera pueden pensar en lo que realmente es Brahman porque la mente humana ni siquiera puede comprenderlo. No sé, pensé que era genial y algo relevante. Soy Tony, ¿sabes cómo va? No es así. La persona que opina menciona que lo divino lo abarca todo. En el budismo, se busca despojarse de todo para llegar a la nada, o Anatman, que niega el Atman.
El comentario parece estar más alineado con el hinduismo, que afirma la existencia del Atman y la idea de que Atman y Brahman son equivalentes. Estoy de acuerdo en que nunca fui ateo, pero fui criado como católico y lo odié. Luego mi amiga me arrastró a su iglesia y me encanta. Amo al pastor. Pueblo. Atmósfera. Es perfecto. Es Dios. Y sí, los ateos están entrando sigilosamente, algunos buscando pelea, la mayoría simplemente por curiosidad. He escuchado el dicho que si deseas confirmar que alguien no sea católico, lo crías en esa fe. Nunca he conocido a ninguna persona que haya asistido a una escuela católica y que haya permanecido creyente en esa religión. Dices que encontraste una religión. Puedo preguntarte si estabas buscando uno activamente porque sentías que necesitabas una religión a seguir, o fue algo accidental, usado en la forma en que mucha gente dice Dios encontrado. No estaba buscando activamente, de hecho, al principio sentía cierta duda y escepticismo. Un amigo me invitó a una reunión, lo que despertó mi interés. Disfruté estar en un espacio compartido con tantas personas en silencio. Descubrí que realizaban trabajo voluntario cada 2 domingos y comencé a colaborar con ellos porque era evidente que necesitaban apoyo. Fui criado como católico, pero fui a una escuela cuáquera. Finalmente, en mi adolescencia, mis padres se convirtieron al cuáquerismo. Aunque me consideraría ateo, todavía asisto a reuniones de adoración por mi cuenta con bastante frecuencia. La comunidad cuáquera es tan cálida y tolerante que incluso si no sabes qué creer, vale la pena ir porque siempre es una experiencia muy pacífica. No sé a dónde voy con esto realmente, pero es tan raro que alguna vez vea una mención de los cuáqueros que pensé en sumergirme. Cualquiera que esté buscando una comunidad acogedora con gente increíble, independientemente de su religión, lo recomendaría encarecidamente. ¿Ves una reunión cuáquera? Experiencia muy diferente. Es interesante cómo a veces la vida te lleva por caminos inesperados. Crecer en un entorno católico y luego experimentar con el cuáquerismo muestra mucha apertura. La paz que mencionas en las reuniones es algo que muchos buscan. Aunque no compartas creencias, el sentido de comunidad puede ser muy valioso. Es bueno encontrar espacios donde te sientas aceptado. Suena como una experiencia única y enriquecedora. Vivo en un estado fundado por cuáqueros, Pensilvania, el presidente de mi departamento en mi universidad de pregrado es un cuáquero, el director de una de mis escuelas CAT 12 es un cuáquero. Como tal, tuve que aprender algunas cosas sobre la fe cuáquera en la escuela como parte del aprendizaje de la historia del estado de Pensilvania. Soy una persona laica, pero respeto muchos de los ideales cuáqueros. Una cosa que el director nos dijo y que realmente se me quedó grabada fue que a Dios no le importa qué tipo de ropa puedas permitirte o elijas usar, por eso la gente no se viste elegante en la casa de reuniones. Además, como masa. No sé cómo se llama, de todos modos, iglesia consiste en amigos reunidos en una habitación. Lo cual es muy lindo, y cuando te sientes inspirado por Dios te levantas y dices algo. El ejemplo que escuché fue el de un niño que se levantó y dijo algo como amo a mi perro, con una gran sonrisa en su rostro, y luego se sentó. El otro día pasé por una casa de reuniones de amigos en Filadelfia con un gran cartel que decía que todos son bienvenidos. Pensé que era realmente lindo. Es interesante ver cómo una fe puede fomentar un sentido de comunidad tan simple. La idea de que no es necesario vestirse bien para conectarse con lo divino es bastante refrescante. Me hace recordar cuando en la escuela, un amigo compartió algo personal en una reunión. Era algo simple, pero creo que esos momentos son los que realmente cuentan. La apertura y aceptación también son claves en cualquier grupo. Tengo la historia contraria. Crecí muy religioso y fui a una escuela secundaria cristiana. Fui a la universidad, conocí a algunos ateos que amaban mejor a la gente que yo. Comencé a asistir a las reuniones de grupos de estudiantes ateos en un intento de hacer proselitismo, y terminé dudando de mi fe y me volví agnóstico. Es maravilloso saber que alguien ha tenido la experiencia opuesta. Es curioso cómo las experiencias pueden ser tan diferentes. Conocí a alguien que creció alejado de la religión y en la universidad se sintió atraído por el cristianismo, encontrando comunidad y amor. Mientras tanto, yo estaba tratando de convencer a otros de mis creencias y terminé reflexionando sobre mis propios valores. A veces, esos encuentros inesperados nos llevan a replantearnos lo que creemos. Me alegra que hayas encontrado algunas personas que predican con el ejemplo. Creo que esto es lo que Dios quiere que seamos. Ayuda a aquellos que necesitan ayuda, sirve a aquellos que de otra manera no serían atendidos. Gracias por tu publicación.
No todos tienen la oportunidad de conocer personas así. A veces, encontrar a alguien que realmente se preocupe por los demás puede cambiar tu perspectiva de la vida. He tenido amigos que siempre ayudaron a quienes lo necesitaban. A veces solo se trata de ser una buena persona y estar presente para los demás. Es un modelo a seguir que todos deberíamos intentar emular. Esto es algo que sé que extraño como ateo, la falta de reunión. Ojalá hubiera un centro comunitario secular donde personas de cualquier creencia pudieran venir y meditar, hablar sobre cosas, leer juntas y hacer caridad. Editar, aparentemente, Unitario Universalista es la organización más destacada, emoticono cara sonriente. Gracias a todos los que sugirieron, pero hay pocas congregaciones en mi país y están lejos de donde estoy. La próxima vez que esté cerca definitivamente echaré un vistazo. Entiendo lo que dices. A veces, tener un espacio común para conectarse y compartir ideas puede hacer la diferencia. Conozco a alguien que se unió a un grupo similar. Les ayudaba a encontrar un sentido de comunidad y propósito. Aunque no todos tienen acceso fácil, es interesante ver cómo la gente busca formas de unirse, independientemente de sus creencias. Tal vez encuentres algo cercano a ti en el futuro. Si eres cristiano, no deberías estar aterrorizado. Lea la Biblia y obtenga algo de consuelo. Jesús tiene mucho que decir sobre lo que uno tiene que hacer para ser salvo. Pista, Jesús ya hizo la parte difícil. La preocupación por lo que ocurre tras la muerte es algo que atormenta. La noción de que el final sea simplemente eso, un final, resulta aterradora. Sin embargo, la posibilidad de una vida posterior también genera inquietud. La dualidad de ambas ideas produce un profundo desasosiego, ya que ninguna de las dos garantiza respuestas satisfactorias a las interrogantes sobre la existencia y lo desconocido que puede esperar. Exateo, ahora agnóstico. La mayoría de los ateos son agnósticos, y me parece que usted todavía puede ser ateo. Todo lo que el ateísmo significa es que aún no has visto evidencia convincente de la existencia de un determinado Dios, por lo tanto, no asumes que existe. No asumir que existe un Dios es muy diferente a asumir que no existe ningún Dios. La verdad es que muchos amigos han pasado por esa fase. Uno de ellos solía ser bien crítico con toda la idea de un Dios. Pero después de unas experiencias personales, comenzó a cuestionarlo todo. No llegó a ser religioso, solo se volvió más abierto al tema. A veces, es curioso ver cómo cambia la perspectiva de la gente en función de lo que vive. Al final, es más sobre la búsqueda que sobre las certezas. ¿Por qué elegir creer algo que te hace infeliz? Porque para algunos, vivir en la realidad, por dura, aburrida, etc. que pueda ser, es mucho más gratificante que crear una realidad personal en la que uno simplemente se engaña a sí mismo para ser feliz. Es, supongo, la honestidad intelectual más cruda. Esto me hace sentir incómodo, incluso infeliz, pero es deshonesto dejarlo de lado por esas razones. Buen post, por cierto. Es interesante cómo algunas personas prefieren enfrentarse a la realidad, aunque sea dura. Conozco a alguien que siempre dice que la verdad duele, pero prefiere el dolor a vivir en una mentira. Al final, es una forma de autoconocimiento. A veces, aceptar lo que no nos gusta nos hace más fuertes. Esa honestidad intelectual puede ser difícil de mantener, pero creo que tiene su valor. En mis estudios aprendí cuán increíblemente complejo y perfecto es. Me gusta ver la ciencia como una forma de estudiar qué es realmente Dios o la creación de Dios. Es un detalle tan complejo y perfecto hasta las células y los átomos y cómo funciona todo en nuestro cuerpo para que funcionemos correctamente. Siempre escucharás un debate entre ciencia y religión, pero honestamente creo que los dos están mucho más relacionados. Es interesante cómo la ciencia y la religión pueden verse como dos lados de la misma moneda. Recuerdo que un amigo y yo solíamos hablar sobre esto. Él siempre decía que cada descubrimiento científico le hacía apreciar más la creación. Lo veía como un rompecabezas donde cada pieza, ya sea un átomo o una célula, encaja perfectamente en un todo más grande. Al final, ambos llegamos a la misma conclusión, que hay belleza en la complejidad. Si aceptas la evolución, algo que deberías hacer como estudiante de biología, tienes que aceptar que las bacterias evolucionaron hasta convertirse en todos los seres vivos que vemos. ¿No es eso una especie de indicio de lo que es posible únicamente mediante las fuerzas simples de la naturaleza? Si se analiza desde una perspectiva religiosa, se podría argumentar que incluso la evolución fue guiada por una fuerza divina, y podría parecer que solo esa fuerza podría haber alcanzado tal perfección. Aunque no se tiene una creencia religiosa, esta idea puede ser completamente coherente, en mi opinión.
El hecho de que puedes experimentar algo que parece imposible, y sin embargo, se siente tan real, o incluso más real, que la vida real. Te pone en perspectiva, te muestra que realmente no sabes nada porque solo puedes experimentar una perspectiva, la tuya. ¿Quién puede decir que tu perspectiva de la realidad es la verdadera? Por lo que sabemos, todos podríamos ser una simulación por computadora, no podríamos notar la diferencia. ¿Quién puede afirmar que su visión de la realidad es la correcta? Tal vez estemos inmersos en una simulación creada por una computadora, y no seríamos capaces de distinguirlo. No se requieren sustancias alucinógenas para llegar a esta conclusión. Consulte prácticamente todos los escritos de las principales religiones y encontrará muchos ejemplos de personas que experimentan momentos religiosos o de expansión consciente cuando se encuentran en un estado alterado. El hambre, el agotamiento, etc. pueden alterar la conciencia. Jesús en el desierto durante 40 días y 40 noches es un ejemplo. Hace unos años, un rabino realizó experimentos con componentes naturales en un desierto y regresó con alucinógenos que generan visiones similares en quienes los consumen. Entre estas visiones se encontraba un fuego que no destruye lo que arde, sorprendiendo a todos los que lo experimentan. Este hallazgo reveló facetas sorprendentes de la percepción y la realidad, dejando una profunda impresión en quienes lo vivieron. Mira, tuve la experiencia opuesta. Fui criado como católico y durante una época en la que cuestioné mi fe, visité varias iglesias de diferentes denominaciones e investigué mucho. Hizo mi fe aún más fuerte. Sí, mi iglesia no era divertida como las otras iglesias, pero me di cuenta de que la iglesia se trata de adorar a Dios. Además, después de mucho estudiar, hay varios problemas clave que tengo con otras denominaciones sobre lo que creen. Mientras tanto, no puedo pensar en nada que la Iglesia Católica crea que no esté respaldado por la Biblia. Una vez que tuve una comprensión más profunda y completa de mi fe, pude apreciar plenamente lo hermoso y maravilloso que es la misa. Mientras tanto, no se me ocurre ninguna creencia de la Iglesia Católica que no esté respaldada por las Escrituras. A excepción, claro, de ciertos aspectos relacionados con los sacerdotes, incluyendo la necesidad de que sean hombres y el requisito de mantener el celibato, entre otros. No estaba buscando activamente, de hecho, al principio estaba bastante indeciso y escéptico al respecto. La primera vez que me atrajo fue porque un amigo me invitó a una reunión. Disfruté sentarme en una habitación con tanta gente en silencio. Descubrí que hacían trabajo voluntario cada 2 domingos y comencé a ayudarlos con eso porque necesitaban ayuda. En el Reino Unido, cada vez hay más cuáqueros ateos que participan activamente en el movimiento y en obras benéficas, aunque no tienen creencias religiosas ni aceptan la existencia del Dios de la Biblia. Pese a que en la familia se ha seguido la tradición cuáquera, la rama a la que pertenecen no es religiosa. Se siente un gran aprecio por los principios y acciones que promueve este movimiento. Tienes razón, pero es una respuesta injusta. OP no puede transmitir todas las emociones y los tratos / detalles internos de su historia. Estoy seguro de que hay mucho más que ustedes, gente agradable. Ustedes aman a Jesús. Ahora yo también amo a Jesús. Sin duda, agradecería que compartieran lo que han compartido. Es un espacio repleto de personas listas para criticar o desgastar tu relato, al menos. No suelo hablar mucho sobre mis creencias personales en este lugar. Si no tienes alguna, pregúntate, ¿lo harías aquí? Cierto esto. He ido en sentido contrario, de creyente a ateo, y muchas veces he querido regresar, si tan solo pudiera haber algún tipo de prueba. Adivina que, nunca habrá pruebas, ni ángeles descendiendo, ni escritura en el cielo, etc. Tienes que dar ese último paso por tu cuenta, y es por eso que se llama fe. Puede ser algo hermoso cuando sucede. Sin embargo, no he podido. Es un tema complicado. Recuerdo que un amigo pasó por algo similar, se alejó de la religión y le costó aceptar su decisión. A veces hablamos sobre el deseo de tener pruebas tangibles, pero al final, comprendes que cada quien encuentra su camino. La fe puede ser útil, pero no todos la experimentan de la misma manera. Es un proceso personal, y a veces puede ser difícil dejarlo ir. Estamos totalmente atrapados en nuestras no creencias. Cambiaremos cuando tengamos alguna evidencia de lo contrario. Evidencia real, no solo porque la Biblia así me lo dice. ¿Estoy muy decidido en mi creencia de que los unicornios no existen? Lo mismo. Muéstrame un unicornio y la creencia de que no existe desaparecerá.
Es común que algunos creyentes expresen compasión y sugieran que hay algo que sanar hasta que se descubra la solución, que consiste en hacer donaciones a su congregación. Leí El caso de Cristo de Strobel. Fue muy popular en ese momento. Fue muy amplio y cubrió muchos temas, pero al final fue bastante decepcionante porque no entrevistó a ningún no cristiano. No sé, leer ese libro fue como una moda en su momento. Todos hablaban de él, pero cuando lo leí, sentí que le faltaba algo. Al final, es cierto que solo mostraba un lado de la historia. Me hubiera gustado ver las perspectivas de otros. Como que se siente incompleto. Gracias, emoticono cara sonriente. Es bueno saber que esto tiene sentido incluso para alguien que no tiene conexión con la fe. Además, una buena respuesta es increíble, creo que al principio lo hacía principalmente por la comunidad, pero con el tiempo comencé a buscar su presencia en mi vida y mi fe se desarrolló a partir de ahí. Es curioso cómo las motivaciones pueden cambiar con el tiempo. Al principio, la comunidad puede ser un gran atractivo. Yo tenía un amigo que empezó así, buscando solo compañía. Pero a medida que pasaba el tiempo, realmente empezó a explorar su fe de manera más profunda. Al final, encontró un sentido de propósito que nunca había anticipado. Es interesante ver esa transformación. Me gustaría que hubiera un centro comunitario secular donde personas de cualquier creencia pudieran venir y meditar, hablar sobre cosas, leer juntas y hacer caridad. Hay instituciones así, universidades, bibliotecas, parques, senderos de usos múltiples, bares, antros, bares, peñas, grupos, centros cívicos, juegos de pelota deportiva, raps, festivales y burdeles, solo por nombrar algunos improvisados. La religión proporciona una razón más básica para congregarse con regularidad establecida. Entonces, esa comunidad siempre estará allí. Sin embargo, creo que es importante destacar que existen alternativas con una regularidad establecida similar. Solo digo. La razón principal por la que sigo aquí es la conexión con la comunidad. Además, no quiero que mi familia sufra las consecuencias de una posible separación. A veces siento que la situación es complicada y pesada, pero abandonar todo esto parece imposible. Es frustrante, pero la lealtad a quienes me rodean me mantiene en este lugar. Hay otras respuestas a este punto desearía que hubiera un centro comunitario secular que mencionaste, pero ninguna menciona la comunidad unitaria universalista. Es una comunidad no denominacional que da la bienvenida a todos y cada uno y tienen una reunión dominical semanal como la mayoría de las instituciones religiosas, pero solo discuten las religiones del mundo en términos abstractos y se centran en ayudar a la humanidad. Proporciona todas las interacciones sociales y comunitarias de otras instituciones religiosas sin ninguno de los requisitos de que usted se adhiera a un credo en particular. Hay personas de todos los ámbitos de la vida y más personas deberían ser conscientes de que existen. Como ejemplo de cuán laicas pueden ser las iglesias el ministro en mi comunidad es una persona que no profesa ninguna religión. Sin duda, lo aconsejaría a quienes buscan una experiencia similar a la de una iglesia, pero sin las imposiciones doctrinales. No creo que ese sea el caso aquí. La apuesta de Pascal se utiliza para demostrar que usted toma una decisión que tendrá como resultado la consecuencia menos dañina. La vida es un plan alternativo. No es religioso por falta de mejores palabras en caso de que termine existiendo un Dios, sino porque lo une más a su comunidad y le da una mejor sensación general de la vida. Todas las cosas que son beneficios del mundo real. La verdad es que conozco a alguien así. Siempre dice que va a la iglesia no porque realmente crea, sino porque le gusta la comunidad y sentirse parte de algo. Conoce gente, hace amigos. Para él, es más un plan de respaldo social que otra cosa. Le da una buena sensación de pertenencia que no podría obtener de otra manera. Probablemente el más cercano a lo que ha vivido. Si vive en el mundo occidental, es mucho más probable que conozca cristianos e interactúe o tenga una relación con ellos. La familiaridad jugará un papel importante en las creencias. Es interesante cómo nuestras experiencias influyen en nuestras creencias. Recuerdo a un amigo que creció en una comunidad religiosa. Su entorno estaba lleno de costumbres y tradiciones que moldaron su forma de ver el mundo. A veces discutíamos sobre esto y cómo la cultura y la familia afectan lo que creemos. No es raro encontrarse en situaciones donde la fe de otros se convierte en parte de nuestra propia historia. Algunas de las mejores personas religiosas que he visto en mi vida son personas que viven sus creencias, pero nunca predican ni juzgan. Han sido mis modelos a seguir, porque si realmente vives tus creencias, esa es la mejor manera de mostrarle a la gente lo bueno de tu religión, no necesitas predicarla.
He visto a personas religiosas que realmente encarnan sus creencias sin necesidad de ser insistentes o juzgar a los demás. Son un buen ejemplo a seguir. Vivir tus creencias de manera auténtica dice más que 1000 palabras. A veces, la mejor manera de mostrar lo que crees es simplemente vivirlo, sin tratar de convencer a los demás. Esa modestia resuena más que cualquier discurso. Vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no les importará lo devoto que hayas sido, sino que te recibirán basándose en las virtudes por las que has vivido. Si hay dioses, pero injustos, entonces no deberías querer adorarlos. Si no hay dioses, entonces te habrás ido, pero habrás vivido una vida noble que perdurará en la memoria de tus seres queridos. Esa reflexión me recuerda a un amigo que siempre decía que lo más importante es cómo tratas a los demás. Vivió su vida sin preocuparse por la religión, solo se centró en ser bueno y ayudar a los que lo rodeaban. Hoy, la gente aún lo recuerda con cariño. Su legado es un recordatorio de que, al final, lo que importa son nuestras acciones y cómo influimos en los demás. Es curioso porque la vida es un ciclo, incluso sin saber qué es Indra deberías poder captar el significado a través de pistas del contexto. En la historia dice que todo en el universo nace, vive, muere y luego se recicla en una vida diferente. Incluso las hormigas vivieron en algún momento como la forma de vida más elevada. La vida es un ciclo, ¿no? A veces pienso en eso cuando miro alrededor. Una vez, un amigo me contó que había tenido su momento chef, pero ahora trabaja en algo completamente diferente. Es curioso cómo las experiencias nos llevan a diferentes caminos. A veces uno se siente como un insecto en la gran rueda de la vida, pasando de una forma a otra sin darse cuenta. Es solo parte de la historia. Mira, fui criado como católico y sigo siendo católico, pero tampoco fui a una escuela católica. Y ahora que dices eso, honestamente me encantaría ver un estudio que compare estas tendencias, porque no me sorprendería ni por un segundo si aquellos que van a una escuela religiosa privada tienen menos probabilidades de mantener su religión. Entiendo lo que dices. Mi amigo fue criado en una familia religiosa, pero nunca estudió en una escuela católica. Al final, se alejó de la iglesia, mientras que sus amigos de la escuela católica siguen muy involucrados. A veces parece que las experiencias fuera de la iglesia influyen más en la fe que la educación religiosa. Es un tema interesante para discutir. En el Reino Unido hay un número creciente de cuáqueros ateos que todavía están involucrados con el movimiento, las buenas obras, etc., pero que no son religiosos y no creen en el Dios de la Biblia. Mi familia es cuáquera, aunque mi padre y nuestra rama no son religiosos, y siempre he tenido mucho respeto por el movimiento y las creencias. Es interesante ver cómo algunas personas pueden conectar con los valores de un grupo sin necesariamente compartir todas sus creencias. En mi caso, he tenido amigos que, aunque no son religiosos, se involucran en actividades comunitarias relacionadas con la tradición. Creo que hay algo valioso en ese compromiso, más allá de las diferencias de fe. Al final, se trata de ayudar y estar presente para los demás. Entonces, ¿qué te atrajo? ¿Las enseñanzas / visión del mundo reales o la atmósfera social? Soy de la opinión de que muchas religiones prosperan no gracias a sus enseñanzas, sino porque proporcionan un vínculo social particular que de otro modo faltaría en la sociedad moderna. La verdad es que la mayoría de la gente busca conexión. Recuerdo a un amigo que se unió a un grupo religioso no tanto por las enseñanzas, sino porque necesitaba un sentido de pertenencia. Al final, era más sobre las personas con las que se rodeaba que sobre la doctrina en sí. Eso pasa mucho hoy en día, la gente solo quiere sentirse parte de algo. Personalmente, me resulta difícil creer que todo en algún momento surgió espontáneamente. Me gusta pensar en Dios como un ser que creó todo. Sí, pero ¿cómo podría Dios llegar a existir de repente? La idea de un ser complejo e improbablemente sensible que surge de la nada es mucho más compleja que el Big Bang. Una vez leí un libro llamado The Universe from Nothing de Lawrence Krauss que explica la idea de que el universo surge de la nada y con el tiempo, este efecto forma lo que vemos hoy, y el universo sigue creciendo y expandiéndose hasta el día de hoy. Es una conversación interesante. Me acuerdo de un amigo que siempre cuestionaba la existencia de Dios y el universo. Una vez discutimos sobre el Big Bang y cómo algunas teorías intentan explicar el origen de todo. Al final, cada uno se quedó con su punto de vista, pero el tema siempre generaba curiosidad. La búsqueda de respuestas nunca para, y eso es lo que más nos mantiene pensando. Me interesaría si no fuera por tu última afirmación acerca de que es una iglesia hippie, que siempre ha sido mi mayor temor al ir.
Me siento muy incómodo cuando la gente me toca, canta y me sonríe esperando una sonrisa a cambio, como, el mundo es tan maravilloso, así que te sonreiré. Este comportamiento parece estar bastante extendido en los círculos hippies. No me importaría una iglesia que se centrara solo en el amor al prójimo. ¿Pero siempre tiene que implicar tocar y cantar? Entiendo lo que sientes. A veces, la gente en esos ambientes puede ser muy intensa. Recuerdo una vez que fui a una reunión similar y me sentí abrumado. No era lo mío, así que simplemente me quedé al margen, observando. Al final, cada uno tiene su forma de conectar con los demás, pero no todos necesitamos lo mismo. A veces, un buen espacio es solo silencio y respeto. Ese soy yo. Realmente no puedo articular por qué llegué a creer en Dios. Es una experiencia tan profundamente personal. No recibí aportes de personas externas ni crecí en un hogar religioso. Mi madre era católica no practicante y mi padre es ateo. Solía ir a una iglesia unida en Victoria, BC, durante 2 años, con mi tía, pero eso se debía más a que me gustaba salir con mi tía que cualquier otra cosa. Hace unos 2 o 3 meses me di cuenta de que sí creo en Dios. El por qué, no puedo articularlo. Simplemente lo es. Entiendo toda la ciencia, la acepto y la creo. Lo que no se cree es que la ciencia niegue la posibilidad de Dios. Es curioso cómo algunas creencias surgen sin una influencia clara. En mi caso, tampoco crecí en un ambiente religioso. A veces, la conexión con algo más grande se siente interna, sin necesidad de explicaciones. Creo que muchas personas pasan por un proceso similar. Es como si, luego de entender la ciencia, encontraran un espacio donde ambas ideas puedan coexistir sin conflictos. Simplemente, hay cosas que van más allá de lo comprobable. El budismo mahayana incorpora mucha espiritualidad sobrenatural, incluidos varios dioses. Especialmente los bodhisattvas, aquellos que posponen su ascensión para ayudar a aquellas personas que luchan por alcanzar la iluminación. Recuerdo cuando un amigo se interesó en el budismo mahayana. Se fascinó por la idea de los bodhisattvas, quienes deciden no ascender para ayudar a otros. Pasó horas leyendo y meditando. Decía que le inspiraba la idea de poner a otros primero, y eso lo ayudó a ver la vida de una forma diferente. A veces, solo necesitas una nueva perspectiva para entender mejor a las personas que te rodean. Su comentario fue publicado 08, 43, 47 GMT 0400 y el suyo fue publicado 09, 04, 31 GMT 0400. Si lo hubiera editado en cualquier momento después de las 08, 48, 47 GMT 0400, creo que son 5 minutos, ¿verdad? Entonces mostraría un asterisco al lado. No es así, por lo que lo editó dentro de los 5 minutos posteriores a la publicación o no lo editó en absoluto. De cualquier manera, era así cuando publicabas, a menos que tuvieras la página abierta durante unos 20 minutos antes de comentar. Es curioso cómo las cosas se pueden malinterpretar en línea. Recuerdo una vez que un amigo y yo estábamos discutiendo sobre un comentario en un foro. Brindó una explicación sencilla, pero otro usuario pensó que estaba tratando de alterar la conversación. Al final, todo quedó claro, pero la tensión inicial era rara. A veces, las cronologías y ediciones de comentarios pueden confundir más que ayudar. Simplemente hay que dejarlo pasar. Voy a tu iglesia. Sin tocar. No hay amor hippie arcoiris. Principalmente se preocupan por cuestiones humanitarias. Normalmente viene un orador invitado que habla sobre algo y luego lo discutimos. Es casi como una mini conferencia o clase. Hemos tenido gente hablando sobre malditos, personas sin hogar, poesía, Amnistía Internacional, el concepto de Zen, rehabilitación de criminales, etc. Sin embargo, cantamos canciones, creo que para que se sienta más como una iglesia, pero la música es de todas las religiones y culturas. Simplemente eligen algo que pertenece al tema de ese día, amor, hermandad, paz, medio ambiente, etc. Es una iglesia sin dogmas. Esa es la mejor manera en que puedo pensar en ello. Suena interesante. Me gusta la idea de un lugar donde puedes aprender sobre temas importantes sin el peso de las creencias dogmáticas. La diversidad de temas y la música de diferentes culturas le dan un toque único. Es genial que puedan discutir y reflexionar sobre cuestiones humanitarias. Suena como un espacio donde la gente puede realmente conectar y abrirse a nuevas ideas sin prejuicios. Otra cosa que desearía que más gente entendiera es la diferencia entre la ciencia popular y la ciencia real. La ciencia real dedica una gran cantidad de esfuerzo a demostrar algo muy pequeño.
La ciencia popular toma algo tan pequeño y hace amplias generalizaciones al respecto. Dado que la mayoría de la gente está familiarizada únicamente con la ciencia popular, no consideran que la ciencia sea tan rigurosa como realmente es. Es cierto, muchas personas solo ven la parte superficial de la ciencia. Recuerdo que un amigo me decía que la ciencia era aburrida porque no entendía el trabajo que hay detrás. Le expliqué que cada pequeño descubrimiento es resultado de mucho esfuerzo. Al final, empezó a apreciar más las cosas y a cuestionarse lo que le decían. Es un buen ejemplo de cómo entendemos el mundo de maneras diferentes. Elegir creer no es algo que haya experimentado realmente, en mi opinión. Una idea me parece persuasiva o no, sin mucha dirección consciente de en qué dirección caigo. Consideración consciente, claro, para evaluar evidencia o argumentos o reflexionar sobre mis propios sentimientos, pero al final de ese proceso no siento que pueda simplemente decidir creer o no creer, simplemente ya sabría si estaba convencido o no y no sería capaz de ir en contra de cualquier inclinación que hubiera formado. Entiendo lo que dices. A veces, simplemente sabes si algo te convence o no. Recuerdo a un amigo que siempre trataba de forzar sus creencias, pero al final, solo se sentía confundido. Él se dio cuenta de que la verdad no es algo que se puede elegir, surge de una reflexión honesta. Al final, es mejor ser fiel a uno mismo que tratar de encajar en una idea. Como cristiano, no podría estar más de acuerdo. Creo que con demasiada frecuencia la gente olvida la naturaleza misma de las enseñanzas de Cristo, que es amar a tu prójimo y amar a tu Dios. El resto de los mandamientos se cumplirán si hacemos eso. Es interesante cómo algunas personas pueden simplificar todo a amar. A veces parece que la gente se complica con reglas y doctrinas, pero al final, todo regresa a esa idea básica. Me hace pensar en una conversación que tuve con un amigo sobre cómo pequeñas acciones de bondad pueden tener un gran impacto. A veces, lo simple es lo más efectivo. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.